rec a esto que grabe, y adelante, Luis. Perfecto, muchas gracias, José, por la presentación. Con respecto a la presentación, si ustedes me quieren ir interrumpiendo en la medida que voy hablando y haciéndome las preguntas, no tengo problema. Son unas más o menos 25, 26 transparencias que tengo. Siéntanse cómodos, si quieren hacer consultas, háganlos. Simplemente me gustaría saber si hay alguien de CONACET o de SECTRA. Sé que está Carlos Mella, no sé si hay alguien de CONACET o de SECTRA. CONACET, Carla. Hola Carla, ¿qué tal? Un gusto tenerlos. Hola, hola. Bien, y Carlos Mella del Ministerio de Desarrollo Social. Y convidé también a una persona de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, no sé si estará, para saber. No, perfecto. Okay. Bueno, un gusto por tenerlos a todos ustedes aquí presentes en este seminario. La idea de estos seminarios es que los profesores hagamos una difusión de la investigación que realizamos, de manera tal de que nuestros estudiantes conozcan en qué estamos trabajando y ojalá se entusiasmen también para hacer investigación en algunos de estos temas. Y el tema que voy a presentar yo el día de hoy es beneficio por reducción de riesgos de mortalidad. Este es un tema, la verdad que cuando llegué en el año 97 a Chile a hacer mi doctorado, ya sabía que venía a trabajar en este tema. Me había comunicado un tiempo atrás con el profesor Juan Díaz Ortúzar, quien en ese momento fue mi director de tesis, y él me convidó a trabajar en un proyecto Fondesit que estaba a cargo de él, junto con Luis Cifuentes también en ese momento, y Sergio Jara de la Universidad de Chile. O sea, el proyecto estaba a cargo de Juan de Dios, Sergio Jara y Luis Cifuentes trabajaban como co-investigadores, y la verdad que fue muy motivante saber que venía a trabajar en este tema, ¿no? Bien, llevo prácticamente 25 años trabajando en estos temas de beneficios por reducción de riesgo de mortalidad. Entonces, la pregunta clave que uno se hace es, proyectos relacionados con la salud pública, y principalmente estoy pensando en proyectos de seguridad vial o proyectos de calidad del aire, que es en el área en que he trabajado, generan beneficios por reducción de riesgos de mortalidad. Déjenme solamente poner una cosa, voy a ocultar este moderador y voy a poner el puntero láser. Voy a poner el puntero láser. Bien. Generan beneficios por reducción de riesgos de mortalidad y morbilidad. El Estado tiene por finalidad realizar inversión pública, también realiza regulaciones que están relacionadas con, por ejemplo, calidad del aire, y tanto estos proyectos de inversión pública como estas regulaciones asociadas a la calidad del aire o calidad del agua van a tener un impacto económico. Entonces la idea es cómo determinamos el beneficio económico asociado a un proyecto de inversión pública o a una norma o una regulación de calidad del aire o calidad del agua que va a tener un impacto sobre la mortalidad o la morbilidad. Eso es lo que vamos a ver principalmente en la presentación de hoy día. Y me voy a reservar al final unos minutos para ver cómo qué nos dice este tema en materia de la actual pandemia, y si de alguna manera se justifica o no el parate económico que producto de la pandemia estamos sufriendo a nivel planetario, no solamente en este país, ¿no? Entonces la idea es hablar de estos temas. Bien, partiendo entonces ya con la materia de la presentación, si nosotros, la valoración de beneficios por reducción de daños a la salud supone tener que colocarle un valor monetario a la reducción de eventos de mortalidad y morbilidad, ¿no? Cuando hablamos de valoración nos referimos a colocarle signo pesos al beneficio por estas mejoras de salud pública, que son principalmente reducciones de riesgos de mortalidad y riesgos de morbilidad. Y lo primero que uno podría pensar es que
la vida humana no tiene precio y que esto ya es llevar un planteamiento económico al extremo. ¿Cómo puede ser que le querramos colocar un precio a la vida? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que cuando el Estado se embarca en un proyecto de inversión pública, es relevante que tengamos una estimación de cuál es el beneficio asociado a los distintos proyectos. Lo mismo cuando el Estado realiza endurece una norma de calidad del aire. Perfecto, tenemos por un lado todos los beneficios en materia de reducción de eventos de mortalidad y morbilidad, pero ¿qué pasa si esta normativa, este endurecimiento, por ejemplo, en la calidad del aire, hace que muchas empresas no puedan sostenerse en la actividad? Eso tiene un costo económico enorme. Va a generar desempleo, va a generar disminución de la producción. Entonces, de alguna manera tenemos que tener una estimación de cuáles son los beneficios de la norma o de un proyecto en relación a los costos que este va a generar. Negarnos en proyectos relacionados con salud pública, negarnos a evaluar los beneficios, va a llevar claramente a inconsistencias en la asignación de los recursos públicos y también recursos privados, porque una norma de calidad del aire afecta notablemente a los privados. Entonces, mal que mal, tenemos que determinar un beneficio económico asociado a estos tipos de proyectos. Simplemente para aclarar, yo voy a me voy a referir principalmente en el resto de la presentación a riesgos de mortalidad. La presentación que yo estoy haciendo aplica perfectamente a reducción de riesgos de morbilidad. Para no estar todo el tiempo diciendo mortalidad y morbilidad, ustedes van a ver que el énfasis va a estar en mortalidad. Además es la reducción de riesgos que más queremos disminuir, pero desde el punto de vista cualitativo el análisis no cambia en absoluto. Entonces tengan presente esto, que el foco va a estar en riesgos de mortalidad. No, de ninguna manera estoy dejando de lado la relevancia que tiene la reducción de riesgos de morbilidad. Entonces, para ponernos en algo de contexto, lo primero que quiero que quede bien claro es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un proyecto que reduce riesgos de mortalidad, básicamente lo que estamos diciendo es incrementar la esperanza de vida. La mortalidad no se reduce, lo que se reduce es el riesgo de mortalidad prematura. Y al reducir riesgos de mortalidad prematura, estamos hablando de una mayor esperanza de vida. Por ejemplo, si pudiéramos llevar a cero el número de accidentes de siniestros viales en Chile, estaríamos aproximadamente incrementando la esperanza de vida en los hombres en 4 meses, y estaríamos incrementando la esperanza de vida de las mujeres en aproximadamente un poco más de un mes. Esa es la manera más práctica de entender esta idea de reducción de riesgos prematuros de mortalidad. En definitiva, estamos comprando incrementos en la esperanza de vida. Y el otro tema que es importante tener en cuenta es lo siguiente. Cuando un proyecto de inversión pública reduce el riesgo de mortalidad, o cuando una norma de calidad del aire contribuye a reducir los riesgos de mortalidad, nunca vamos a saber el nombre y el apellido de las personas cuya muerte prematura se evitó. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de, se le dice en esta literatura, de vidas estadísticas. En el caso de un proyecto de seguridad vial o calidad del aire, como dije recién, nunca vamos a saber quiénes fueron los afortunados cuya muerte prematura se evitó. Yo me imagino que todos los que estamos acá tenemos memoria del evento de los famosos 33 mineros en el año 2010. En ese caso no estábamos hablando de vidas estadísticas, estamos hablando de vidas con nombre y apellido. Se sabía exactamente que si no se hacía algo, se sabía perfectamente el nombre de las 33 personas que iban a fallecer. Si nosotros no hacemos supongamos una curva en una ruta muy peligrosa donde suele fallecer gente cada tanto, si nosotros no hacemos nada, sabemos que va a seguir falleciendo alguien.
si se hace un proyecto para mejorar el diseño de esa curva, y de ahora en más vamos a observar un número mucho menor de fallecidos, o capaz que podemos reducir el número de fallecidos a 0, nunca vamos a saber el nombre de las personas cuyas muertes se evitaron. Esto es otro tema para tener muy claro en lo que viene en la presentación. Entonces, este tipo de proyectos, ¿qué es lo que hace? Aumenta la esperanza de vida por un lado, y por otro lado evita muertes prematuras de personas que no sabemos quiénes son los afortunados. No sé si hay alguna consulta al respecto, por favor siéntanse libres de pararme, ¿eh? O me pueden hacer alguna consulta por el chat, yo lo estoy viendo, no sé si tú me puedes ayudar también con el chat, cualquier cosa, José, o si hay una mano levantada. Yo en principio estoy viendo las dos ventanas, la de manos, la de participantes y la del chat. Bien. Entonces, hay 4 métodos que suelen postularse para determinar los beneficios por reducción de riesgos de mortalidad. El primero de ellos, el orden que estoy poniendo es totalmente arbitrario, simplemente los estoy ordenando de manera tal que haga sentido con lo que voy a estar presentando a continuación. El primer método es el método actuarial o método de los seguros de vida. El segundo método está basado en el criterio de responsabilidad civil, un criterio jurídico. El tercer método está basado en el concepto de capital humano, que es un criterio de cuentas nacionales. Y el último método es el método de la disposición al pago, un método microeconómico. Entonces, en primer lugar, voy a explicar los primeros tres métodos que presenté. Los primeros 3 métodos que presenté, métodos actuariales, método basado en las reparaciones civiles y método del capital humano, tienen una perspectiva ex post. Básicamente lo que estos métodos responden es lo siguiente: dado que una persona falleció, ¿qué monto de dinero se determina como el costo incurrido por la pérdida de esa vida humana cuya identidad es conocida? ¿Ah? En el método actuarial sería el valor de un seguro de vida, en cuanto la persona dejó asegurada su vida, y probablemente el valor de este seguro de vida está asociado a si tiene o no tiene familia, y cuántos miembros tiene la familia, etc. Puede ser una persona con muchos ingresos, que si no tiene ninguna persona a cargo, no tiene dependientes, no tiene, digamos, no tiene familia cercana, capaz que esta persona ni siquiera tiene un seguro de vida. En el segundo criterio, el método basado en las reparaciones civiles, o el método basado en el criterio de responsabilidad civil, el costo asociado al fallecimiento prematuro de una persona está dado por el monto de la reparación civil, y los montos de la reparación civil generalmente están asociados a los conceptos de daño moral, daño emergente y lucro cesante. Daño moral es el daño no medido desde el punto de vista de actividad económica que sufre la persona. Lucro cesante es lo que la persona deja de producir, y daño emergente está asociado a si hay una pérdida de patrimonio producto de un siniestro, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil, lo que se determina es la reparación está asociado a estos 3 conceptos. Y lo que hay que tener en cuenta es que el método de responsabilidad civil, las reparaciones civiles, tienen por objeto, como su nombre lo dice, reparar el daño sufrido. Una reparación civil no se da a los efectos de que, por ejemplo, si yo sufro un siniestro vial y quedo gravemente herido, la idea de esta reparación es reparar el daño. La idea de la reparación civil no es que yo me enriquezca, ¿eh? El juez, cuando falla cuánto otorgar como reparación civil, lo que tiene en cuenta es la reparación del daño, no que la persona se enriquezca. Y por último tenemos el método del capital humano, que es un criterio de cuentas nacionales, y básicamente lo que dice es: una persona que fallece prematuramente, cuánto deja de trabajar, cuánto le deja de aportar a la economía, y se trae a valor presente el trabajo que esta persona deja de realizar, se lo monetiza, y ese valor es el llamado método del capital humano. Fíjense que en la determinación de estos 3 criterios, el concepto de prevención de accidentes no está presente en absoluto, ¿ah?
son tres criterios ex post que suponen que el fallecimiento ocurrió, y cada uno de estos tres criterios responde una pregunta diferente, pero en ningún momento hay una noción de prevención de accidentes, prevención de siniestros. El enfoque microeconómico, que fue el cuarto enfoque de los presentados, tiene una lógica totalmente distinta. Este enfoque fue propuesto por primera vez por un economista de nombre Millan en el año 1971, y la pregunta que Millan se hacía era la siguiente: si yo enfrento un riesgo, ¿qué estoy dispuesto a realizar para disminuir este riesgo? Más allá de mi conducta precautoria. ¿Puedo estar dispuesto a pagar por disminuir ese riesgo de mortalidad o de morbilidad? Entonces, Millan lo que dijo es, los otros tres métodos que acabamos de ver no tienen ninguna lógica. El método que tiene consistencia microeconómica es el método mediante el cual yo trato de reducir mi riesgo de accidente. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por prevenir un riesgo de accidente? Y en este sentido es un criterio ex ante. ¿Por qué? Porque está relacionado con la prevención del siniestro. Esta es la gran diferencia entre el método microeconómico y los tres métodos que presenté anteriormente. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Perfecto, continúo. Entonces, si nosotros vemos la flecha del tiempo, corriendo de izquierda a derecha, el método microeconómico es un método ex ante, que está basado en el criterio de prevención, disminución de riesgos de mortalidad. Los otros tres criterios que presenté, métodos actuariales, métodos de la responsabilidad civil y método del capital humano, son criterios ex post. El accidente o el siniestro ya ocurrió, la fatalidad, el evento de mortalidad ya ocurrió, y cada uno de esos tres métodos responde una pregunta distinta. Pero ninguno de los tres está vinculado con el fenómeno de la prevención del siniestro. Esto quiero que quede bien claro, porque por algo desde la microeconomía, el enfoque preferido por los economistas claramente es el criterio ex ante, en detrimento de los criterios ex post, y este es un consenso que hoy ya existe, es un consenso unánime que existe en la profesión, que el criterio correcto es el criterio ex ante y no el criterio ex post. Matías, sí. Sí, Luis, solo para dejar algo claro, cuando una persona se enfrenta a un riesgo, estoy de acuerdo, puede consumir, ¿no es cierto?, algún seguro o algún mecanismo el cual paga para reducir su riesgo, pero también toma ciertas acciones. Por ejemplo, maneja más despacio, respeta, ¿no es cierto?, los límites de velocidad y un montón de cosas que no se pagan. Entonces, ¿cómo tú puedes, a través de un método ex ante, de alguna manera incorporar eso? Matías, yo creo que tu pregunta se va a responder con lo que viene después. Si no, me lo echas en cara. ¿Te parece? Ya. Sí. Voy a dar un ejemplo, porque tienes razón. La precaución que yo puedo ejercer no solamente es a partir de comprar un bien que me dé mayor seguridad, sino a partir de la conducta precautoria. Totalmente de acuerdo. Eso. Lo que vamos a ver a continuación es cómo poder monetizar lo que yo estoy dispuesto a pagar por reducir riesgos de accidentes. Bien, entonces, la disposición al pago refleja cuánto valoramos un mayor nivel de seguridad personal. Y acá, una vez más, quiero hacer una diferencia con lo que es el valor de la vida. Nosotros compramos, nuestra disposición al pago refleja disminución de riesgo de mortalidad. No es colocarle un precio a nuestra vida. De ninguna manera le estamos colocando un precio a la vida. Entonces, muchas veces, para las personas que se sienten muy intranquilos desde el punto de vista ético con este tema, el tercer punto que quiero dejar claro, el primer punto que dejé claro es incremento en la esperanza de vida, el segundo punto es este concepto de vida estadísticas, y el tercer punto es que lo que nosotros estamos valorando acá son reducciones de riesgo, no estamos valorando la vida de las personas.
¿Ah? Esto quiero que quede bien claro, y de esta manera, digamos, todos nosotros tomamos decisiones en ese sentido. ¿Queremos o no queremos comprar un auto que me entregue una mayor seguridad? Cuando pensamos en la seguridad ciudadana, queremos contratar un servicio de una alarma, queremos contratar un servicio de guardias, queremos que nuestro condominio, que nuestra comunidad tenga guardia las 24 horas, no queremos. Evidentemente, si queremos que haya una guardia las 24 horas del día, es porque queremos reducir el riesgo de un evento relacionado con seguridad vial. Entonces lo que estamos comprando son reducciones de riesgo, no estamos valorando la vida. Bien, esta disposición al pago está influida principalmente por la incertidumbre y esta sensación de angustia que nos genera convivir con riesgos. ¿Ah? Y depende fuertemente de cómo se perciben los riesgos de sufrir un evento que genere consecuencias mortales o consecuencias adversas en el caso de riesgos de morbilidad. Y esto, en definitiva, es lo que sucede cuando compramos un bien o un servicio que brinda mayor seguridad contra la ocurrencia de cualquier siniestro. Y, en definitiva, lo que estamos haciendo acá es pagar por pequeñísimas reducciones de riesgos de mortalidad o riesgos de morbilidad. O sea, un riesgo que ya de por sí es pequeño, estamos dispuestos a pagar por reducirlo aún más. Bajo el enfoque de la disposición al pago por reducción de riesgo, el beneficio social de evitar una muerte prematura de una persona de identidad desconocida está dada por la suma ponderada de las disposiciones al pago individual de todas las personas afectadas por tal riesgo de mortalidad. Este valor supera los valores calculados por cualquiera de los tres métodos que vimos anteriormente, y el uso de estos valores rentabiliza notablemente la inversión en proyectos de salud pública. Si nosotros queremos analizar un proyecto de seguridad vial, si nosotros queremos analizar la rentabilidad de un proyecto de endurecimiento de una norma de calidad del aire, claramente que si utilizamos el método de la disposición al pago, estamos incrementando los beneficios asociados al proyecto, y como les dije anteriormente, lo estamos rentabilizando, y detrás de esto hay un desarrollo teórico microeconómico robusto. No es que estamos aumentando el valor caprichosamente, sino que estamos aplicando un método robusto que nos dice que el beneficio que efectivamente tenemos que calcular es superior al que nos daría cualquier otro de los métodos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darles un ejemplo, y espero que esto en parte responda a tu pregunta, Matías. Tengo otro ejemplo que vamos a ver después, este es el primero. Los dos ejemplos que voy a dar están dados con el tema de seguridad vial. Supongamos una mejora de seguridad vial en una carretera. El beneficio social por reducir una muerte por unidad de tiempo se obtiene de la siguiente manera. Y el ejemplo son estos 5 pasos, que es un ejemplo muy simple de seguir. Supongamos una ruta para un paro origen-destino. El flujo anual son 15 millones de vehículos y fallecen aproximadamente 10 personas al año en siniestros viales. Supongamos que cada vez que se transita por esta ruta, un conductor está dispuesto a pagar 1.000 pesos por reducir el número de fallecidos anuales de 10 a 5, es decir, por llevar el nivel de siniestralidad a la mitad. Estamos hablando de una reducción de 5 fallecimientos. Pasamos de 10 fallecidos anuales a 5 fallecidos anuales, la reducción es de 5 fallecidos anuales. Si sumamos sin ponderar sobre todos los viajes realizados, vamos a estar recaudando 15.000 millones de pesos anuales. Esos 15.000 millones de pesos anuales me permiten reducir 5 muertes prematuras. Por lo tanto, si divido los 15.000 millones de pesos anuales por las 5 muertes prematuras evitadas, obtengo un valor por muerte prematura evitada igual a 3.000 millones de pesos. Este valor de 3.000 millones de pesos es lo que en la literatura microeconómica se conoce como el valor de la vía estadística o el valor de las reducciones de riesgo. Y no voy a entrar acá, digamos, en este seminario no tengo pensada ninguna demostración matemática, simplemente decirles que se puede demostrar también que el valor de la vía estadístico es aproximadamente igual a la disposición al pago individual por disminuir el riesgo, dividido por la disminución del riesgo.
O sea, el método de la suma o este método alternativo nos conducen a valores aproximadamente iguales. Bien, no sé si esto de alguna manera va quedando claro, Matías, en relación a tu pregunta. En este caso particular, uno estaría dispuesto a pagar, a contribuir. ¿Por qué hay que contribuir con este fondo de dinero? Porque yo puedo ejercer una mayor precaución, pero si hay un diseño base en la carretera, claramente hay que hacer alguna obra de una intervención, hay que hacer una intervención vial, y esta intervención vial tiene un costo, ¿no? Este ejemplo lo que nos está diciendo de alguna manera es cuánto las personas están dispuestas a pagar para realizar esa intervención. Y cada persona en promedio está dispuesto a pagar 1.000 pesos por cada vez que circula en la ruta. No sé si va despejando en parte tu pregunta, Matías. Sí, o sea, por lo menos el tema de considera que la reducción es por un porcentaje de ese riesgo, entonces en parte sí me responde, pero también lo que tenía en mente es que hay conductas que no son monetarias. Por ejemplo, no sé, yo estoy dispuesto a perder tiempo por reducir riesgo, ¿entendés? ¿Eso se compara con el valor del tiempo que yo tengo? ¿O cómo puedo...? No, totalmente de acuerdo. Está en el margen tú vas a estar haciendo una inversión, por ejemplo, tú estás dispuesto a ir más lento, y por otro lado estás dispuesto a contribuir a un fondo para mejorar la calidad de la infraestructura. En el margen uno va a ir distribuyendo su accionar en estas distintas posibilidades. Y una posibilidad, por ejemplo, es la mayor precaución, y la mayor precaución tiene asociado un mayor tiempo de viaje. Entonces, en el margen, si yo pudiera monetizar cuánto estoy dispuesto a contribuir incrementando mi tiempo de viaje, el valor debiese ser el mismo que la contribución directa monetaria que hago. Eso por la naturaleza propia del problema de maximización de la utilidad del consumidor. En el margen siempre el consumidor está distribuyendo de manera óptima sus recursos entre las distintas posibilidades. Y acá tengo dos posibilidades: la posibilidad monetaria y la posibilidad de generar una mayor precaución que tiene asociado un mayor tiempo de viaje, y el tiempo de viaje uno lo puede monetizar. Ya, te entiendo perfectamente. Es decir, esto es como tasa marginal de sustitución. Sí, técnicamente para los economistas, para los que se manejan con el lenguaje microeconómico, es exactamente eso. Es en el margen hay una tasa marginal de sustitución, por ejemplo, entre dinero y precaución. Bien, entonces. Sí, Juan de Dios. Que estaba levantando la mano también. Quizás les deberías comentar esto de este que se llama Adams, creo, que en la medida que se vuelve más segura la carretera, la gente empieza a actuar de forma más imprudente. Sí, lo que pasa es que no sé si me va a alcanzar todo el tiempo, pero sí hay una teoría que postula que las personas, cuando la carretera empieza a estar muy segura, capaz que nosotros ya no queremos seguir aumentando nuestro nivel de precaución, y hasta estamos dispuestos a disminuirlo, porque podríamos eventualmente, porque quisiéramos tener porque quisiéramos convivir con un poquito más de riesgo. Hay un tema, pero explicar esto tiene varias aristas, preferiría no desviarme, pero es cierto lo que dice Juan de Dios. Muchas veces cuando nos entregan una carretera más segura, el efecto que termina teniendo esto es que podemos marginalmente disminuir nuestra precaución. ¿Por qué? Porque el costo de la precaución ahora relativamente es más caro. Entonces, una vez más, el consumidor resuelve nuevamente su problema de maximización, y ahora en términos relativos la precaución se vuelve extremadamente cara, teniendo en cuenta que la ruta se volvió más segura. Bien, entonces, focalizándome en el valor de las reducciones de riesgo, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por disminuir un riesgo? Y esto depende de varios elementos que están relacionados con cómo yo percibo el riesgo. Si el riesgo lo acepto de manera voluntaria o no, si el riesgo lo controlo o no, si es mi responsabilidad gestionar el riesgo,
si hay un efecto escala en el sentido de que este es un riesgo donde de golpe se puede llevar la vida de muchas personas, o es un riesgo que siempre afecta 1, 2, 3 personas, pero no más que ello, y si hay un beneficio por estar expuesto al riesgo. Entonces, en la medida que cambian estas 5 dimensiones del riesgo, cambia también nuestra disposición al pago. Y esto capaz que es mejor verlo con esta tabla. Por ejemplo, el siniestro de tránsito. ¿Yo me expongo voluntariamente a un siniestro de tránsito? Sí. ¿Lo controlo? En gran parte lo controlo. En gran parte lo controlo. No el 100%, pero en gran parte lo controlo. ¿Es inmediata la ocurrencia del siniestro? Sí, es inmediata la ocurrencia del siniestro, en el sentido que si yo estoy haciendo uso de un vehículo, en cualquier momento podría tener un accidente. ¿Hay un impacto de escala? No, en el sentido de que si hay un accidente, un siniestro vial, las personas que vamos a subir las consecuencias vamos a hacer 1, 2, 3 poquitos. En general me estoy refiriendo a quien conduce un vehículo. ¿Y hay un beneficio por exponerse al riesgo? Sí, hay un beneficio por exponerse al riesgo, porque en ese momento mi utilidad es mayor en el destino que en el origen, por eso estoy viajando. Pensemos en el caso de la seguridad ciudadana. En el caso de la seguridad ciudadana, ¿uno se expone voluntariamente al riesgo? No, de ninguna manera. Nadie va a ir a la peor parte de la ciudad buscando deliberadamente que nos asalten. Lo controlamos este riesgo, algo lo controlamos, pero lo controlamos mucho menos que el riesgo de accidente vial. Una vez más, el riesgo es inmediato. Si yo estoy en la calle, alguien me puede asaltar en la calle. ¿Hay un efecto escala? En general no, porque los eventos de seguridad ciudadana afectan 1, 2 personas, a pocas personas, y hay un beneficio por estar expuesto a este riesgo. No, de ninguna manera. En el caso de la contaminación atmosférica, nos exponemos de manera voluntaria, de ninguna manera. Lo controlamos el riesgo, no lo controlamos de ninguna manera. Es inmediata la exposición. En este caso, el riesgo no es inmediato. El vivir en una ciudad contaminada me genera un daño a largo plazo, pero no en el día de hoy. El efecto escala, según los estudios epidemiológicos, fallecen muchas personas por este tema, sobre todo en los meses de invierno, y desde el punto de vista del beneficio, no hay un beneficio por exponerse a la contaminación. Les dejo a ustedes como ejercicio después pensar esto en materia de lo que sería un desastre natural o pandemia, darle la respuesta a estas 5 dimensiones. Yo voy a continuar para estar en el tiempo. Entonces, ¿cómo estimar el valor de las reducciones de riesgo en un contexto de seguridad vial? Teniendo en cuenta que no existe un mercado donde podamos transar riesgo. No hay mercados donde nosotros transamos riesgos. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos el peaje en una carretera, no se puede discriminar a priori cuánto de eso está destinado a disminuir tiempos de viaje, cuánto está destinado a mejorar la seguridad vial, cuánto está destinado a que esta autopista tenga un buen servicio de auxilios mecánicos en caso de que el vehículo se quede en pane, etc. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que recurrir a técnicas econométricas con sustento microeconómico para estimar los valores deseados. Una posibilidad es recurrir a métodos de preferencias declaradas. Me voy a saltear la explicación de valoración contingente, voy a ir directamente al método de elecciones declaradas, que es una forma de que las personas manifiesten o revelen sus disposiciones al pago, con bastante aceptación dentro de la comunidad de los economistas, de los psicólogos cognitivos, y muy popular en nuestra área de ingeniería de transporte. De hecho, probablemente los ingenieros de transporte 30 años atrás fueron quienes más contribuyeron al desarrollo de estos temas, capaz que tanto o más que muchos economistas. Se trata de situaciones hipotéticas de elección en que las personas encuestadas deben optar por una alternativa entre varias. Estas alternativas se caracterizan por una serie de atributos, lo que permite controlar por los efectos de varias variables. Entonces, veamos un ejemplo. El ejemplo se trata de, esto está relacionado con mi tesis de doctorado, las personas tenían que elegir entre 2 rutas para realizar un viaje entre la ciudad de Santiago y Viña del Mar. La idea es caracterizar el viaje
de la manera más precisa posible a los efectos de generar un realismo, es decir, idealmente entender con qué frecuencia la persona hace este tipo de viaje, por qué motivo hace este tipo de viaje, y por lo tanto tratar de replicar ese contexto de elección, y en ese contexto de elección a la persona se le dice que hay dos rutas alternativas para realizar el viaje, y el peaje de las rutas cambia el tiempo de viaje, pero también cambia el número de personas que fallecen al año en la carretera, en la ruta. Todos estos valores están totalmente desfasados porque son valores de mediados de la década de los 90, asociados a lo que era viajar en la Ruta 68 en ese entonces. Entonces, la gracia que tiene este tipo de encuesta de preferencias declaradas es que una persona que está más preocupada por el tiempo de viaje va a mirar el rubro de víctimas fatales, pero no va a ser el más relevante a la hora de elegir. Por eso en la transparencia anterior decía que me permite controlar por otros elementos relevantes. Una persona que solamente le importa el costo va a elegir probablemente la ruta de menor costo. Una persona que es un fanático de la seguridad vial va a estar eligiendo principalmente la ruta más segura. Y habrá otras personas que estarán dispuestos a realizar intercambios entre costo, tiempo de viaje y víctimas fatales. En algunos casos la persona elegirá la ruta con menor riesgo, pero esta misma persona en otro caso podría elegir la ruta de menor costo o la ruta de menor tiempo de viaje. Entonces, esta es la gracia de esta metodología de preferencias declaradas. A partir de ello, haciendo uso de técnicas estadísticas, uno puede inferir lo que las personas están dispuestas a pagar por reducir el riesgo de mortalidad o el riesgo de morbilidad. No sé si hay alguna consulta aquí, no veo ninguna mano levantada. Bien, ¿cómo se estima esto econométricamente? No lo voy a explicar ahora, es algo que con lujo de detalle lo explica Sebastián Rabó en sus cursos de modelos de demanda y modelos de comportamiento, así que no me voy a meter en más que eso allí. Bien. Existen también algunos métodos basados en preferencias reveladas. Por ejemplo, ¿cuál es el delta de salario que debe pagar una actividad que tiene asociado un mayor riesgo de muerte? Una persona que quiere trabajar, por ejemplo, un buzo de aguas profundas. ¿Cuál es el delta de seguridad que hay que pagarle para que esté dispuesto a asumir este riesgo de manera cotidiana? Entonces tenemos distintos métodos que nos permiten estimar la disposición al pago de las personas por disminuir sus riesgos de muerte. Todos estos métodos, desde el punto de vista microeconómico, son robustos. Desde el punto de vista estadístico, la estimación del valor deseado también es algo relativamente, no sé si la palabra es simple, pero es algo que se puede hacer. El problema es que desde el punto de vista estadístico obtenemos finalmente una variabilidad en los resultados, que ahí es donde empiezan los problemas. A nivel individual, cada estudio, ya sea un estudio de preferencias declaradas, donde las personas se comportan de manera hipotética, o un estudio de preferencias reveladas, donde nosotros observamos el comportamiento real de las personas, nos entregan un valor puntual y un intervalo de confianza. Y muchas veces ocurre que estos intervalos de confianza pueden llegar a diferir en un orden de magnitud. La comparación entre estudios, además, arroja una enorme diversidad de valores, a tal punto que los valores pueden ir desde unos pocos cientos de miles de dólares hasta valores superiores a los 30 millones de dólares por el beneficio de evitar una muerte prematura. O sea, tenemos un gran rango de valores, y esto complica mucho a las personas que tienen que determinar las guías nacionales de inversión pública, porque ¿cómo hacer para seleccionar un valor en este rango? Si les estoy hablando que el valor de la vía estadística podría ser desde $300.000 hasta 30 millones de dólares, ¿cómo elijo? Claramente el impacto que esto va a tener en materia de la rentabilidad de los proyectos cambia notablemente si el valor de la vía estadística es 30 millones de dólares o si es $1 millón. O sea, estoy rentabilizando por 30, ¿no? Esto es una labor generalmente compleja y muchas veces se resuelve a través del uso de paneles de expertos. Estos paneles de expertos revisan la literatura nacional, internacional,
y ya sea de algún método consensuado o recurriendo a alguna especie de estudio estadístico, como calcular una media ponderada según la calidad del estudio, etcétera, etcétera, arriban finalmente a un valor que termina siendo propuesto en las guías nacionales de inversión pública. Bueno, en el departamento tenemos harta experiencia en este tema. Yo creo que en el mundo de habla hispana nadie tiene la experiencia nuestra en estas materias, y a nivel internacional son pocos los grupos de investigadores que han realizado tantos trabajos en materia de valoración de la vía estadística. El último, aquí he trabajado mucho con Juan de Dios, y recuerden que bueno, Juan de Dios fue quien me invitó hace ya 25 años atrás a trabajar con él en este tema. Y el último estudio que hicimos en Santiago fue en el año 2014, lo cual ya han pasado 6 años, y estos temas son dinámicos. Estaríamos bien para partir con algún nuevo estudio en 1 o 2 años seguramente. O sea, acá hay mucha materia para hacer investigación para estudiantes nuestros, y para la gente de CONACYT, ojalá piensen en ir actualizando estos estudios cada tanto. Bien, todos los estudios que están todos los estudios que están con asterisco son estudios que fueron encargados por agencias oficiales. New South Wales es Australia, bueno, Noruega obviamente Noruega, y el estudio de Santiago fue encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. En esta transparencia les presento una serie de valores alternativos asociados al valor de la vía estadística, utilizado oficialmente en evaluación social de proyectos. Hay una diversidad de valores. Lo que llama la atención capaz que en esta transparencia es que en Chile, por ejemplo, el valor que se utiliza para seguridad vial es de prácticamente $3 millones. Estoy hablando de $1 a 800 pesos. Si se ponen a pensar, es un valor casi tan alto o más, no, yo diría que más alto que el valor que utilizan en Inglaterra. Y no es que esté mal el valor que se utiliza en Chile, sino que en Inglaterra deliberadamente mantienen un valor que es bajo, sabido por ellos, pero por X tema no lo han querido subir. Los Estados Unidos maneja valores distintos, el Departamento de Transporte maneja un valor diferente a la agencia, a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y en parte se justifica porque son riesgos diferentes, y como son riesgos diferentes, la disposición al pago no tiene por qué ser la misma. En Chile hay adoptados 2 valores distintos, un valor para proyectos de seguridad vial y un proyecto en materia de calidad del aire, y el proyecto que se adopta en materia de seguridad vial es bastante más alto que el proyecto que se adopta en materia de calidad del aire, y esto fue a partir del estudio que realizamos en el año 2014 a través del DICTUC para el Ministerio de Medio Ambiente. Bien, entonces, lo que yo quería hablar ahora, que a no ser que haya alguna pregunta en estos 12 minutos, hacer una extensión a estos momentos de pandemia, para ver qué nos dice todo esto que estamos hablando en función de las cosas que están pasando, y sí, en esa materia. No sé si hay alguna consulta. ¿Continúo? Sí. Perfecto, dado que no hay ninguna mano levantada en el chat. Los modelos microeconómicos lo que demuestran es que todas aquellas acciones que generan una externalidad positiva, las personas las realizamos en menor cantidad que el equilibrio individual es menor al equilibrio óptimo social. ¿Qué significa ello? Que, por ejemplo, cuando yo pienso en qué tan precavido ser a la hora de conducir un vehículo, estoy pensando en mi seguridad. No estoy pensando en el beneficio que le genero a todas las demás personas. Un modelo simple, donde el riesgo es a partir de interacciones de a pares, demuestra que el riesgo individual, el beneficio marginal por incrementar el nivel de precaución, bueno, marginalmente va a reducir, cuanto más precaución yo ejerzo, menor es el beneficio marginal, la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pero lo que estos modelos demuestran es que desde el punto de vista social, el beneficio marginal para un mismo nivel de precaución, el beneficio marginal social es el doble del beneficio marginal individual.
¿Ah? ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista del nivel óptimo de precaución, el óptimo social es mayor que el óptimo privado. Cuanto mayor sea el punto de referencia A, mayor va a ser la diferencia entre el óptimo privado y el óptimo social. O sea, cuando saqué la ropa la dejé. Andrés, ¿quieres hacer una consulta? Sí, gracias. Tengo dos preguntas. La primera, como ese ejemplo que mostró al principio, decía como ya este proyecto va a significar una reducción de 5 personas al año, por ejemplo, creo que era. Pero ese estudio, ¿cómo se hace esa Disculpa, estimación? Andrés, la podemos dejar para final tu pregunta, porque ahora estoy en otro tema. Sí, obvio. La dejamos para, así cierro esta idea porque nos quedan 10 minutos. Yo me puedo quedar unos minutos después para responder tu duda. Pero quiero terminar con esto de la pandemia en honor a las personas que se tienen que ir. Pensé que era una pregunta sobre este gráfico. Entonces, claramente, desde el punto de vista del óptimo social, hay que ejercer el equilibrio, el óptimo social es mayor al equilibrio individual, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En materia de accidentes de tránsito tenemos la ley de tránsito. La ley de tránsito establece acciones que si nosotros no las cumplimos, el juez va a suponer que que es responsabilidad del conductor. Por eso, cuando uno va a dar el examen de conducción, hay que leer unos cuantos capítulos, unas cuantas secciones de la ley de tránsito. Y la ley de tránsito es taxativa. Tú no hiciste esto, estás automáticamente en falta. No se eleva el estándar de seguridad. En materia de calidad del aire, las normas de regulación o las normas de calidad del aire nos elevan el estándar de seguridad. En materia sanitaria, ¿qué sería? El uso obligatorio de las mascarillas, el uso obligatorio de alcohol gel cuando uno llega a determinado lugar, el máximo número de personas por lugar de atención, el aislamiento de personas contagiadas, y en casos extremos la cuarentena. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si no se hace esto, nosotros de manera natural no llegaríamos a estos extremos, y por lo tanto el riesgo sería mucho mayor. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay un argumento muy fuerte desde el punto de vista microeconómico para todo lo que se está haciendo hoy día en materia de pandemia, desde el punto de vista de regular las conductas de las personas, incluso llegando al extremo de la cuarentena. El otro tema que quiero decir en esta materia es que el valor de la vía estadística de alguna manera es el cociente entre la disposición al pago promedio y el delta por reducción de riesgo. Y la disposición al pago aumenta con el riesgo base y con la magnitud de reducción de riesgo. En épocas de pandemia, el riesgo base se incrementa de una manera espectacular. O sea, el riesgo base de una persona que vive en Chile de fallecimiento anual es aproximadamente 5,6 por 1000. Si uno dejase correr la pandemia libremente, si uno dejase correr al virus libremente, este riesgo se incrementa prácticamente de 5,6 a 9,6. Ningún otro riesgo de lo que nosotros enfrentamos está en este nivel de magnitud, pero ni remotamente, ni remotamente. Por lo tanto, acá estamos hablando de un incremento del riesgo base notable. Y se incrementa el riesgo base de tal manera tal que cualquier estudio que se haya hecho anteriormente sobre el valor de la vía estadística, la verdad que tiene poca relevancia a los efectos de determinar cuál es el valor de la vía estadística en un contexto de pandemia. Una intervención pública, una típica reducción de riesgo por intervención pública suele ser del orden de 1 por 1000. Perdón, de 0,1 por 1000. Y acá fíjense lo que se incrementa el riesgo base, 3,9 por 1000. O sea, no hay comparación en ello. Entonces, ¿cuál es el valor de la vía estadística que corresponde en materia de evaluación de proyectos relacionados con la pandemia? No me queda tan claro cuál es. Podría ser, lo más probable es que sea mayor. Pero cualquier estudio que se haya hecho no guarda relación con esto. Y desde el punto de vista del costo que tiene la pandemia, lo que uno podría pensar es lo siguiente: si consideramos el valor de la vía estadística asociado a la calidad del aire, que es el menor de los dos valores que les presenté anteriormente, que es el valor recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social cada vez que hay que evaluar una norma de calidad del aire, teniendo en cuenta que al día de hoy han fallecido 13.000 personas aproximadamente en materia de pandemia.
El costo de esta pandemia al día de hoy es 131,4 millones de UFs, y eso representa aproximadamente el 1,5% del PIB. Y acá estoy dejando de lado todos los costos por morbilidad que se desconocen porque no sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo de las personas que han sido afectadas por el COVID. Por otro lado, supongamos que el R0 de esta pandemia fuese 2, que es aproximadamente lo que dicen todos los estudios, y que la mortalidad fuera del 0,65, que es lo que está recomendando el CDS, no recomendando, que es el valor que está diciendo el SDS en Estados Unidos, que sería aproximadamente la mortalidad. Si no hubiésemos tomado ninguna medida precautoria, y el virus hubiera corrido libremente, esto aproximadamente, teniendo en cuenta que para alcanzar el nivel de inmunidad se deberían haber enfermado, contagiado el 60% de las personas, esto aproximadamente nos da una mortalidad del 76.000, un exceso de mortalidad de 76.000 personas. Eso es 8,8% del PIB. O sea, es un costo en términos de vidas humanas enorme. Por lo tanto, si uno piensa que cerrar la economía va a llevar, el cierre que hubo de la economía en Chile va a llevar aproximadamente una reducción del PIB en este año del 5%, ustedes se dan cuenta que está más que justificada esta reducción del PIB. O sea, tenemos una reducción del PIB en el sentido que el valor agregado que produce la economía chilena este año va a ser un 5% inferior a lo que fue el año pasado, aproximadamente, pero desde el punto de vista de la ganancia de bienestar, por evitarnos un gran número de estos 76.000 fallecidos, tenemos una ganancia de bienestar enorme. Ya falleció un 1,5%, ya fallecieron 1.300 personas, o sea, este 1,5 está perdido, pero la diferencia entre 8,8 y 1,5 sigue siendo muy superior a la caída del PIB. Por lo tanto, desde el punto de vista del bienestar poblacional, se justifica, a mi entender, completamente el cierre de la economía. Bien, conclusiones. Existen distintos enfoques para medir el beneficio de un proyecto de inversión pública que genera reducciones de riesgo a la salud. El concepto apropiado es el método microeconómico de la disposición a pagar, que es un método ex ante. La metodología es rigurosa, aunque desde el punto de vista estadístico los valores a estimar tienen una altísima variabilidad. Y desde el punto de vista de la pandemia, un simple cálculo mostraría que la caída del PIB por cierre de la economía está más que compensada con la ganancia de bienestar por la reducción de riesgo. Esto sería la presentación. Ahora sí estoy abierto a las preguntas, estamos en el tiempo, pero yo me puedo quedar. No sé cómo lo manejamos esto, José, quienes se tengan que ir, siéntanse libres. Sé que ustedes, esto está planificado para terminar a las 2 de la tarde. No sé, partimos con la pregunta de Andrés, ¿te parece, José? Sí, Luis, tenemos pregunta de Andrés y otra de Jorge González. Y también muchas gracias a ti por la presentación. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Y gracias a todos. Entonces, primero estaba Andrés, ¿no? Andrés. ¿Se habrá tenido que retirar? Bueno, pregunta Jorge entonces. ¿O está Andrés? Sí. No, yo soy Jorge. Jorge, sí, Gracias, profesor. Yo tenía una pregunta acerca de qué pasa, aprovechando el gráfico que muestra de diferencia entre el óptimo social y el costo medio, cuando efectivamente el costo medio no es el mismo que el costo marginal, cuando en el fondo mis acciones no tienen impacto solamente en mi mortalidad, sino en la de los demás. Y estoy pensando específicamente en el caso de la demanda de peatones y ciclistas, que existe evidencia robusta que muestra que el aumento de demanda de ciclistas y de peatones tiene impactos positivos en la reducción de accidentabilidad y de mortalidad. Entonces, ¿cómo podemos estimar de alguna manera, tal como se piensa en una tarificación por congestión, se podría pensar en algún subsidio a modos no motorizados, por ejemplo? ¿Cómo desde los enfoques que usted plantea? A ver, es que tú me estás planteando, como yo veo, dos cosas.
el primer tema es o sea, tú me lo planteas como que es así, la mayor presencia de ciclistas y de peatones contribuyen a la seguridad vial. En ese sentido, si ellos contribuyen a la mayor velocidad vial, perdón, a la mayor seguridad vial, la manera de incentivar, haciendo un análisis de equilibrio parcial, sería subsidiando a aquellas personas que deciden pasarse de un modo motorizado a un modo como peatón o ciclista. Digo un enfoque de análisis parcial, ¿por qué? Porque esto después hay que ver el impacto general que tiene. Si yo le voy a pedir al ministro de Hacienda un subsidio para que más gente use la bicicleta, lo más probable es que me diga que no. Entonces, pero desde un punto de vista de equilibrio parcial, en ese caso podríamos decir que sí, la manera de incentivar este cambio modal de manera tal que haya más ciclistas y más peatones es dando un subsidio, exactamente. Sí, encuentro lógico tu argumento, Jorge. Pero mi pregunta es, ¿cómo podría cuantificarse esa disposición a pagar cuando yo no sufro el beneficio? No, a ver, la disposición al pago ya está. La disposición al pago de alguna manera está estimada, se han hecho cientos de miles de estudios de disposición al pago en materia de seguridad vial. Lo que tú tienes que cuantificar lo que hay que cuantificar bien es la reducción de riesgo. Perfecto. La reducción de riesgo. Gracias. Seguramente la reducción de riesgo también está sujeta a todos estos problemas estadísticos a los que está sujeto el valor de la vida estadística, que seguramente cada estudio que se hace probablemente determine valores distintos con su intervalo de confianza, y bueno, cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es el mejor valor de todos. Seguramente ahí esté el problema. Pero ahí lo que hay que cuantificar bien es esa reducción de riesgo. Gracias, Jorge. Me parece que llegó Andrés Fernández para su pregunta. Sí, perdón que se me había caído el internet. No, quería preguntar cómo se hace esa estimación de cuánto va a reducir la mortalidad un proyecto. ¿De cuánto va a reducir la mortalidad un proyecto? Bien, esa es una labor que probablemente le corresponde más a un ingeniero vial que a mí. Pero básicamente lo que tú haces es, tienes que tener información, por ejemplo, tú implementas una medida de seguridad vial. Entonces te fijas qué es lo que pasa con los datos de accidentes los 3, 4 años anteriores a la medida de seguridad vial, y luego te fijas los 3, 4 años posteriores qué ocurrió. Y obviamente tienes que controlar por toda una serie de medidas, porque si el flujo va aumentando, los accidentes probablemente van a estar aumentando, más allá de que en términos relativos puedan estar cayendo por tu intervención de seguridad vial. Por lo tanto, tienes que controlar bien por todos estos temas. Entonces, básicamente se hacen estudios antes-después, donde tú puedes de alguna manera determinar estadísticamente qué tan efectiva es la medida de seguridad vial. Lo otro que muchas veces se hace son estudios de sección cruzada. Tú observas distintas esquinas y te fijas cuáles son las características de distintas intersecciones, y te fijas cuáles son las características de estas distintas intersecciones. Cuáles son las características desde el punto de vista del diseño vial y desde el punto de vista de los flujos que circulan, tanto de vehículos motorizados como de peatones, ciclistas, etc. Y cuando empiezas a hacer ese análisis, utilizando alguna metodología de regresión, seguramente vas a empezar a observar algunas regularidades, y vas a decir, fíjate, las intersecciones que tienen un semáforo son más seguras que las que tienen un signo pare o un signo cede al paso. Y de esa manera tú empiezas a determinar cuál es el impacto de distintas intervenciones de seguridad vial sobre la seguridad vial. No sé si te responde eso, Andrés. Sí, gracias. Luis, yo aprovecho de hacerte una pregunta. Sí. ¿Han encontrado o qué tan grandes son las diferencias en la disposición a pagar por reducir el riesgo entre gente de distinta edad, por ejemplo, entre jóvenes y adultos, o entre hombres y mujeres? Mira, es muy variable eso. La teoría dice que debiera ser mucho mayor que lo que tú observas en la práctica.
La teoría dice que la gente joven debiese estar dispuesta a pagar más, porque son los que más, evitando un accidente hoy, soy el que más va a ganar en esperanza de vida. Sin embargo, muchos estudios empíricos que hemos hecho nosotros muestran exactamente el patrón al revés, que las personas de mayor edad están dispuestas a pagar más. No hay una relación, desde el punto de vista de la teoría microeconómica, debería observarse una cierta relación de los valores. Desde el punto de vista empírico no está tan claro, y yo te diría que si uno supone que la disposición al pago es indiferente de la edad, o sea, la evidencia empírica te permite hasta suponer que la disposición al pago es independiente de la edad. Donde la evidencia empírica sí muestra que hay resultados significativos es entre aquellas personas que tienen hijos y que tienen dependientes y que no tienen dependientes, sobre todo cuando los dependientes son hijos. Ahí sí se suele ver una diferencia. Perfecto, gracias. Jorge, ¿tú tienes otra pregunta o dejaste la mano levantada? Dejé la mano levantada, perdón. Sí. No sé si alguien más, estoy viendo el chat. Sí, buenas tardes. Una pregunta acá, Adrián Medrano. Profesor, ¿cómo finalmente se ejecuta esta disposición al pago? Porque en una concesión es claro, dado que los usuarios, esa disposición al pago que tienen se concretiza en la definición de una tarifa. En el caso que sea una vía pública, ¿esa disposición al pago se traduciría en un subsidio para el financiamiento de esa obra? A ver, en una inversión pública donde no hay, de una carretera donde no hay tarifas, generalmente, por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad o la Dirección Regional de Vialidad tiene un proyecto, hace el costo del proyecto y después tienen que medir los beneficios. Los beneficios van a estar dados por reducción de tiempos de viaje y por reducción de accidentes. Entonces tú consideras lo que se llaman precios sombras o precios sociales, ¿eh? Entonces el precio social por cada accidente que se reduce, por cada víctima que se reduce, va a estar asociado al valor de la vía estadística. Entonces, si una intervención vial te permite a ti evitar 2 fallecidos al año, cada uno de los 2 fallecidos al año lo vas a multiplicar por el beneficio que recomienda el Ministerio de Desarrollo Social, que dijimos que era aproximadamente unas 90.000 UFs, o 2,9 millones de dólares. Esa es la manera que lo haces desde el punto de vista de la evaluación social de proyectos de inversión pública. Lo mismo cuando son proyectos de calidad del aire. Tu modelo epidemiológico predice que se van a reducir el número de fallecidos en tanto por ciento, y entonces tú, una vez que sabes ese número de muertes prematuras que se van a evitar, lo multiplicas por el valor de la vía estadística. Esa es la manera en que se lo utiliza para darle vida a estos conceptos. Gracias. Bueno, yo creo que, ya que no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la presentación de hoy. Te doy nuevamente las gracias, Luis. También aprovecho de contarle a todos que la presentación queda grabada y en el YouTube del departamento, y que para la próxima sesión de nuestros seminarios de transporte y logística les estaremos avisando vía mail o por redes sociales. Así que, bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo me puedo quedar un minutito más por si alguien quisiera comentar una cosa. No, cualquier cosa me puedes hacer operador a mí o anfitrión por